En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Te damos gracias por el camino que vamos andando y casi culminando. Te pedimos que nos acompañes durante este nuevo día y que podamos contemplarte también a través de tu palabra, hacer que resuene en nuestra vida, que nos movilice por dentro, que nos ponga en camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pues bueno, las palabras, la reflexión, la meditación que os propongo en este día es más bien una oración ofrecida, expresada y que va tomando en cuenta, además de lo que significa la palabra de Dios encerrada en el Salmo como un elemento también literario, teológico, histórico, muy importante dentro de la Sagrada Escritura, en la que el hombre responde al anhelo por Dios, suscitándose en él cantidad de sentimientos y de emociones de acuerdo a la experiencia que va viviendo. Curiosamente, en el fondo de esta cuestión, en los Salmos, está muy presente el tema del destierro, el tema del anhelo por la tierra y el tema de la alegría del regreso. Y un poco esto en lo que vamos a meditar. Un salmo que puede ayudarnos en este sentido es el Salmo 137. Lo voy a leer, a proclamar y luego a intentar entresacar algunas cuestiones que nos pueden ayudar a comprendernos también como peregrinos, a entender la realidad de un migrante, sobre todo aquellos sentimientos encerrados en este proceso vital. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un canto en Sión, de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Antes que nada, os invito a vosotras a que podáis contemplar a Jerusalén, así como en algún momento Jesús también lo hizo desde la distancia y lloró por ella. Este salmo evoca justamente ese momento de Jesús, lo anticipa. Nuestra Jerusalén, nuestro terruño, y todo lo que implica también Babilonia como la antítesis de Jerusalén. Incluso como la presencia del mal, como lo indeseado. También estamos nosotros a las orillas del río, seguramente el Éufrates, de nuestras Babilonias. Y es importante el reconocer cuál es entonces nuestra Jerusalén. Para la realidad de un migrante que literalmente le ha tocado desplazarse, movilizarse, pues la Jerusalén ya saben cuál es, ¿no? Su patria de origen. Sin embargo, no es este elemento teológico que se nos ofrece.
sino lo que significa Jerusalén como la presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, Babilonia como la ausencia de este Dios que anhelamos, que añoramos. Por eso es tan importante que este viaje lo hagamos juntos, y por eso es que os he insistido tanto en que nuestra mirada de peregrinos nos hará mirar también la realidad de acompañamiento a los migrantes con muchísima mayor comprensión, si nosotros hacemos el camino. Podemos encontrarnos en este salmo que se presume por los verbos un poco relatados en pasado. Nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion, colgábamos nuestras cítaras, además en un contexto de celebración, un contexto litúrgico, tal y como se colgaban las cítaras en los sauces, pero lo está relatado en tiempo pasado, lo que quiere decir que seguramente este salmo fue ya escrito al regreso del exilio, al menos se presume eso. Y esto es un dato interesante porque habla un poco de una premisa, y es que ya el tiempo del destierro, de la expulsión, ha pasado. En el caso de la experiencia migratoria, llega un momento en que ese tiempo también ha pasado y que toca de alguna manera situarnos en la nueva realidad, en el nuevo contexto. Pero esto requiere de parte de la persona que migra poner orden a algunas cosas. El tema del discernimiento nos ayuda muchísimo a esto, poner orden, incluso a estos sentimientos internos, a los espíritus, diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Creo que es una oportunidad preciosa para poder acompañar a la gente, incluso con la palabra de Dios. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos de nuestros acogidos que vienen llegando, sobre todo, a la luz del Salmo, de los Salmos, no solamente de los Salmos, y realmente resulta sanador e ilumina profundamente la vida del migrante. Hay algunos sentimientos que están ahí subyacentes y que un poco vamos encontrándonos como elementos comunes, ¿no? Uno de estos, y que quizás no está tan reflejado en este salmo, pero que está muy presente en la vida de los migrantes cuando llegan. Hay un fenómeno que va ocurriendo y que me voy dando cuenta a lo largo que va pasando el tiempo en la vida de una persona que ya lleva una cierta estancia, es el elemento de la reconciliación progresiva con el terruño. Y esto ha implicado inicialmente un cierto resentimiento. Pareciera que la psicología humana a la hora de migrar requiere de un cierto rechazo del propio terruño, rechazo que después se convierte en nostalgia, pero en principio de rechazo. Algunos de nuestros acogidos en las conversaciones que vamos teniendo de acompañamiento me hablan de odio a la tierra, de odio a la tierra por todo lo que les ha tocado vivir, por todo lo que han tenido que dejar, por todo lo que han perdido, llorando a sus muertos, llorando el conflicto que existe en sus países, resentimiento por la tierra. Y a cierto punto del camino andado, como reportan también una cierta reconciliación. Empiezo a reconciliarme con mi tierra. Y esto ocurre con mucha frecuencia y además en los contextos más insospechados, contextos de elementos culturales que evocan su origen, como puede ser escuchar una música simbólica de su país, comer una comida típica de su país. En muchos casos es verdad que el mantener estas tradiciones es aferrarse a la raíz, pero curiosamente en muchísimos otros casos existe un rechazo. Y esto por muchas situaciones. Una de esas por baja autoestima de lo que significa mi contexto, de donde vengo, pues lo indignos que somos, cómo vivimos, todo lo que esto puede generar dentro del imaginario colectivo de una nación. Pero luego echar la culpa de alguna manera a la
propia tierra por la decisión que forzosamente, en muchos casos, ha tenido que tomar la persona, ¿no? Entonces, está presente el tema del resentimiento y yo creo que es importante acompañar en este sentido, ¿no? Ese resentimiento poco a poco se va transformando y hay otro sentimiento que aflora y que está también muy presente y que a lo mejor es insospechado en muchos de nosotros. No creemos que eso sea así. Pero es el sentimiento de culpa. Hay mucho sentimiento de culpa en la persona que migra. Justamente porque ha migrado, justamente porque ha dejado, justamente porque en muchos casos ha dejado familiares, personas amadas, y el sentimiento de la culpa que eso genera en ellos, ¿no? ¿Cómo pude irme para yo vivir bien y estas personas sigan viviendo en la precariedad? Es una de las preguntas que se hacen. ¿Cómo pude salir yo del país para sobrevivir, dejando a mi familia, dejando a mis seres amados, sabiendo que amo tanto mi tierra y que pareciera que esta decisión me hace indiferente a lo que va ocurriendo? Un sentimiento de culpa que también es importante acompañar. Pero luego de esto ocurre esta melancolía que si no es bien canalizada y gestionada se convierte en cuadros depresivos, que también existen, pero si es bien canalizada se convierte en una nostalgia que puede llegar a ser un anhelo profundo. Y es un poco lo que muestra también este salmo, ¿no? Es verdad que muestra cierta tristeza, es verdad que este salmo muestra la nostalgia por la tierra. Este salmo muestra, si os fijáis, también este sentimiento de culpa. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Es de alguna manera una promesa, es de alguna manera un juramento por la tierra. Es de alguna manera una apuesta por no olvidar las propias raíces, ¿no? Y es un elemento también a tomar en cuenta, ¿no? Lo que significa la nostalgia que podemos vivir. A veces no se entiende, a veces resulta muy curioso, ¿no? Como, nos preguntan, incluido a mí que soy un extranjero más, un migrante más, un peregrino más, que llevo 13 años aquí y que he venido con un proyecto. O sea, no he venido huyéndole a mi país, aunque hubo algunos elementos de huida forzada, de salida forzada, pero en realidad no fue así, no fue una salida forzosa, sino venía con un proyecto concreto, con una misión, etc., ¿no? Y sin embargo me preguntan, porque a veces el corazón delata, a veces las caras que tenemos, a veces las nostalgias que se nos afloran sin querer. Es comprender que vamos abrazando un estado existencial. Y ese estado existencial para un migrante implica esa ruptura de la que os hablaba hace ya varias intervenciones, ¿no? Una ruptura que hay que abrazar con amor, que hay que dejar en la misericordia de Dios y que el Señor va remendando, ¿no? Que para eso necesitamos también ser acompañados. Entonces, este tema de la nostalgia es una gran oportunidad espiritual para poder acompañar a nuestros migrantes, para que comprendan en realidad cuál es esa tierra de promesa. Para que comprendan en realidad lo que ya hemos dicho, que somos peregrinos del mundo, ciudadanos del mundo en la tierra. Para comprender que tenemos nuestras Babilonias y para comprender que estos destierros tienen un sentido vital importante para nuestra vida. Entonces, acompañar en anhelo, que al final acaba siendo el hacer conciencia con la persona de un anhelo profundo de Dios, de un anhelo profundo de una Jerusalén celestial. Y no estoy hablando en términos místicos, yo creo que estoy hablando más bien de una realidad creyente. Y hacia ahí tenemos que apuntar, hacia una realidad creyente, hacia una lectura creyente de la propia vida. Solo en ese sentido será liberadora, sanadora para la persona. En otro sentido será de esclavitud y de desesperanza.
porque realmente el tema migratorio causa una mella tan importante en la persona que nos transforma y nos puede transformar para mal. Por eso es que hay que acompañar también estas experiencias, ¿no? De salir de sí, de éxodo, ¿no? Yo creo que este anhelo es justamente al que hay que ponerle mayor foco, ¿no? El anhelo que nos toca vivir como creyentes o no, pero sobre la tierra, el entender que muchas veces a nosotros también nos toca sentarnos a llorar junto a los canales de Babilonia. Y piensa por un momento en tu vida personal como consagrada, hayas vivido el destierro, literal o no, nos toca vivir nuestro éxodo espiritual propio, ¿no? ¿En cuántas ocasiones te has sentado a llorar junto a los canales de Babilonia, con nostalgia de Jerusalén, con nostalgia de Sión, de ese monte que sostiene la ciudad de Jerusalén, ¿no? Cuando nuestros montes a veces están muy lejos de nosotros, cuando sentimos que el pecado también va haciendo mella en nosotros y vamos viviendo sumergidos en nuestras Babilonias, ¿no? Hacer ese camino espiritual nos da pautas importantes para acompañar también la vida de las personas, de todas las personas, pero especialmente también de estos que en su vida les ha tocado movilizaciones, ¿no? Desplazamientos que deben ir entendiendo para que le den un sentido a toda su existencia, deben ir entendiendo que se trata de un éxodo también espiritual. En esa medida creo que estaremos ofreciendo experiencia de luz para nuestra gente. Y en esta medida será el éxito pastoral, lo pongo muy entre comillas porque ya os he dicho, la palabra éxito en pastoral, términos pastorales, no sé hasta qué punto es la palabra, ¿no? Pero sí de frutos que pueda dar para nuestras personas, ¿no? Un anhelo que debe ser acompañado con la intercesión del acompañante, intercesión en oración, intercesión en la escucha, intercesión en hacer camino con cada persona. Esto requiere también de mucho cuidado personal y es verdad que a veces nuestras estructuras no están hechas para eso, sino para la funcionalidad, ¿no? de la atención que debemos dar inmediata a nuestros migrantes. Sin embargo, yo apostaría, y es una apuesta seria, que implica muchísimas cosas, apostar por la escucha. Siempre les digo a nuestros voluntarios, la escucha es un ministerio de apostolado, el apostolado de la escucha. Es un servicio. Entonces cuando me preguntan, padre, ¿qué tengo que hacer? Escuchar. Siéntate, escucha. Ese va a ser tu trabajo. Ese va a ser tu voluntariado. ¿Y es rentable? Sí, seguramente es poco rentable. ¿Exitoso? Seguramente muy poco exitoso. Pero que seguramente dará los cimientos necesarios, los enmiendos necesarios, el Sion necesario para que se vuelva a construir esa ciudad esperada del terruño, ¿sí? Yo creo que el acompañar también a las personas a que encuentren una acción solidaria, salir de sí, porque hay una tentación muy natural a encerrarnos dentro de nosotros mismos. Y esto es muy humano, ocurre a los migrantes y a los nativos y a todos, ¿no? El encerrarnos en nuestras propias comodidades, en nuestra zona de confort. Luchar contra las zonas de confort es uno de los retos de todo cristiano, porque entendemos que la zona de confort nos instala y la instalación nos hace acortar las miradas, ¿sí? Entonces, los desplazamientos nos ayudan un poco a espabilar y a comprender que algo hay que cambiar en el camino y que hay que poner manos a la obra, poner los medios. Entonces, ayudar a la gente a que también piensen en la realidad que tienen a su alrededor y no se queden en su tragedia, que a veces es una tragedia muy seria, pero esa tragedia también se va iluminando con la experiencia de otros. Entonces,
En todo caso, creo que es importante el ayudar a las personas a que salgan de sí, a que miren a su alrededor, a que vean lo grandioso de lo que Dios les va regalando en cosas muy pequeñas. Yo siempre les hablo a la gente, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, es imposible pasear de noche por la ciudad, es imposible. Roban, matan y violan, es la realidad. Encontrarse con una ciudad tan amigable como Zaragoza, hasta ahora, con sus reservas, pero que se puede andar por la ciudad, bendito Dios, y que se puede bordear el río, que se puede andar por la ribera de noche, viendo el atardecer, disfrutando del paisaje, es un tema que es importante valorar, ¿no? Y seguramente os preguntaréis, bueno, ¿y cómo esta gente si no tiene que comer va a estar contemplando un paisaje? Sí, es verdad, pero es que nosotros no somos animalitos que solamente necesitamos comer, dormir y descomer, sino que qué importante es hacer que las personas comiencen a vivir, porque han venido aquí a vivir, no a seguir sobreviviendo. Y esto no es un tema poético ni místico, estoy hablando de la realidad, estoy hablando de que las personas vayan realmente haciendo un camino serio de reinvención, un camino serio de conversión, y a eso estamos llamados. Y en tercer lugar, os decía un poco el ayudar con la intercesión, el invitar a la acción solidaria, y en tercer lugar, el proveerles de una comunidad. Qué importante es una comunidad, qué importante es el punto de referencia, qué importante es encontrarnos con personas concretas que nos remitan a aquella ciudad, a aquella Jerusalén que anhelamos. Qué importante es la iglesia, qué importante es la iglesia. Y en ese sentido más amplio de la palabra, no estamos hablando solamente de una confesión de fe, estamos hablando de la comunidad humana, estamos hablando de que la iglesia también está llamada a la fraternidad universal, y cuando decimos universal, es universal, no universal solo de los creyentes, es universal, de cualquier ser humano, hijo de Dios. Porque este reconocimiento de que las personas son hijos de Dios es un reconocimiento nuestro, pastoral, que a lo mejor la gente no tiene conciencia de ello, pero que nosotros los vemos de esa manera. Hijos de Dios, hermanos todos. La comunidad humana, qué importante es hacer referencia, qué importante es que tengan un espacio de encuentro, qué importante es que a la par que van resolviendo cosas, también vayan compartiendo la vida. Y si pueden compartir la fe, pues mucho mejor. Si pueden compartir intercambios de códigos culturales, mucho mejor. Todo lo que implique roce, contacto humano con otras personas, ayuda a salir de sí. Y el salir de sí es comprender que ese éxodo no lo hacemos solos. Qué interesante cómo este salmo plantea mucho el nosotros. Lo dice todo en plural. Colgábamos nuestras cítharas. Nos invitaban a cantar. Todo en nosotros. En plural. Pues en plural se vive la experiencia del éxodo. En plural se vive también la añoranza por la tierra. Y otro elemento que quería comentar es que justamente en el contexto de este salmo, en el que vemos que ya se supone que se presume que ha sido escrito después del exilio, del destierro, incluso en el regreso, hay mucha gente que no quiso regresar. Ahí justamente están Esdras y Nehemías, ¿sí? Ellos pudieron incluso ostentar riquezas para poner orden después político y religioso a esa restauración de la Jerusalén, ¿no? Entonces, hay muchas personas que deciden no volver a su tierra, por lo cual esa nostalgia por el terruño en muchos casos se transforma, y es muy positivo,
porque quiere decir que se ha llegado a un punto también en el que no es que tengamos indiferencia por nuestra tierra, somos agradecidos de la tierra, pero comprendemos que nuestra ciudadanía es mucho mayor. Puedo comentar, no sé si sabéis, pero yo soy venezolano y la experiencia de los migrantes en Venezuela es muy rica, porque Venezuela está geográficamente en un punto de tránsito del norte al sur. Venezuela está al norte del sur, por lo cual hace el punto de encuentro entre el norte y el cono sur. Por lo cual ha habido una tradición histórica, una historia de mucha migración. Un país de paso, que además es un país muy rico, un país que tiene mucha promesa, mucha esperanza de vida, o la tuvo. Y eso hizo que muchos migrantes, seguramente algún familiar tuyo, ha vivido, incluso ha nacido en Venezuela, ¿sí? Sobre todo los gallegos, los vascos y los canarios, que son los que más han habitado Venezuela y que incluso nos hermanan hasta los acentos tan particulares, los canarios. Pues os decía esto porque muchos de nuestros migrantes que llevan tantísimos años en Venezuela, 80 años, 90 años, no quieren volver. Han hecho de esta segunda patria su terruño. E incluso han vuelto sus nietos, sus hijos, que ahora de nuevo están aquí, y los abuelos se han quedado y prefieren morir en esa patria que les ha acogido. Por lo cual, esta nostalgia de Jerusalén no siempre encierra la necesidad de un regreso. Encierra la necesidad de resituar nuestra existencia, ¿no? Sabiendo que siempre el corazón va a estar de alguna manera compartido, siempre va a tirar a la tierra, como lo sabemos, ¿no? Siempre va a tirar a las raíces. Y es normal y bendito Dios. Pero esto no implica que necesariamente la nostalgia por Jerusalén sea para el regreso. Y es ahí yo creo que un salto importante también, por muchas cosas. Uno, por una posibilidad de integración real en el propio entorno, en el nuevo entorno, nuevo país, con todo lo que implica. Es hacerse del lugar donde estás. Un poco esa habilidad que tenía San Pablo, ¿no? Yo me hago griego con los griegos, soy hebreo, ¿no? Entonces, el entender que ahí donde estás debes florecer es una clave importante y que no requiere necesariamente que el resultado al final del camino sea volver a la propia tierra. Y digo que es una oportunidad porque justamente es ahí donde se puede dar el salto a lo espiritual, se puede dar el salto justamente al regreso a nuestra Jerusalén interna, interior, ¿no? Un salto de fe. Yo sé que lo que estoy diciendo suena un poco loco, un poco profundo, pero yo creo que hay que apostar por ahí. Estos salmos nos iluminan justamente porque nos hacen ver cuál es la profundidad del camino que Dios va haciendo con nosotros. La profundidad de lo que significa que un fenómeno, como puede ser la migración, se convierta en realidad en una ocasión primordial, privilegiada, diría yo, de encuentro con Dios, de santificación, de encontrarse con Cristo, que irrumpe nuestra vida como un peregrino, ¿no? Entonces, yo os dejo esta reflexión, esta meditación, esta oración, llamémosla como queramos, pero que ojalá que os pueda servir, ¿no? El pensar en nuestra propia vida personal a la luz de este salmo, cuáles son incluso nuestros resentimientos actuales, cuáles son nuestros sentimientos de culpa, cuál es nuestra nostalgia, y si esa nostalgia en realidad se está canalizando hacia un anhelo profundo de Dios,
o hacia la melancolía destructiva. Y si estamos poniendo los medios importantes para ello. Entre esos, buscar intercesión en un acompañante, la acción solidaria, la comunidad como un referente primordial de nuestra vocación, pero por otro lado, en un segundo plano, ya como agentes pastorales, como hermanas que acompañan en el apostolado de la escucha y de la acogida, pues como también el ayudar a las personas a digerir en su propia vida, a la luz también de este salmo, esos resentimientos, esos sentimientos de culpa, esas nostalgias y cómo canalizar eso con ellos hacia un anhelo profundo, a fin de cuentas, de Dios. Por eso quiero proponer, ya como pistas, pues simplemente el meditar este salmo para vosotras y en compartir entre vosotras también cómo vamos viendo esto, ¿no? Cómo vamos viendo cuáles pueden ser estas Jerusalenes, estas Babilonias y cuáles pueden ser estos sentimientos que van brotando también, ¿no? Por nuestra experiencia personal y también en el acompañamiento con nuestros migrantes. Cómo lo van expresando ellos, cómo lo van manifestando, ¿no? estos sentimientos. Sería muy interesante porque esto nos ayuda también a darnos claves de acompañamiento. Pues nada, nos vemos ya en el siguiente encuentro. Que tengáis buen día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.